Bien, continuamos con nuestra penúltima ponencia de este día. Convocamos por favor que pase nuestro compañero Jorge Berti Nicolás Salazar, quien nos dará su ponencia titulada Nuevas perspectivas en torno al estudio del Macuagua. Un aplauso por favor para nuestro compañero. Hola, buenas tardes querido público. Bueno, ya nos veremos ahorita en la ronda de preguntas. No, no es cierto. Es que ya saben, esta cuestión de poner el miedo y todo esto. No, no es cierto. Bueno, yo les voy a hablar básicamente acerca justamente del Macuagua. Me interesé por estudiar el arma por dos motivos. El primero y más objetivo y extrateórico, porque el arma para la concepción popular es algo así como una versión mexicana de los sables, las espadas, y contiene todo este semantismo de valores como el honor, la lealtad, el caballeresco, que bueno, ya es todo otro estudio más bien de semiótica contemporánea. Pero en el aspecto intrateórico, ya más academicista y formal, pues el reto era el siguiente: ¿cómo estudias un objeto del cual sus indicadores son indirectos? Pocas piezas, pocos indicadores en las fuentes, una polisemia en cuanto a las representaciones. Esto, justamente, el buen Casanova lo sabrá mejor que yo, es todo un problema, lo cual implica forzosamente una propuesta de un método de trabajo. Mi propuesta es la siguiente: a medida que el objeto de estudio se torna indirecto, uno tiene que ir capturándolo en sus diversas manifestaciones en los distintos ámbitos de la sociedad. Eso va a llevar forzosamente a la multidisciplina y al final vamos a poder capturar cierto bosquejo de lo que era el artefacto y cómo funcionaba en la sociedad que estaba inserto. Claro está, esto es un trabajo meramente interpretativo y, como diría Yuri Lotman, pues la unión de los bisteces no va a armar la red. Pero eso es mucho mejor que no tener nada, y como se ha hecho hasta ahora en todos los temas militaristas, que dicen, no se puede hacer nada por falta de indicadores. La que sigue, por favor. Bueno, lo primero que hicimos, ya como todo buen trabajo interpretativo que deba de respetarse, es buscar en toda la polisemia de fuentes y buscar más bien en primera instancia los elementos que tienen en común un Macuagua, que básicamente podríamos decir a nivel morfológico y en cuanto a diseño, que sería pues justamente un mango alargado que por lo general ocupa la tercera parte del arma, un grueso pomo, un punto de equilibrio que está más bien a la mitad del largo total del arma, y por otra parte tiene una hoja que es larga, es delgada y gruesa, y que todavía, si lo pudieran ver ustedes en los bordes, se va adelgazando todavía más. Asimismo, esa hoja lo que hace es potenciar todavía las capacidades de las navajas de obsidiana, que son básicamente el componente activo del arma. ¿Ya que sigue, por favor? A partir de ver estas similaridades, nos pusimos a ver más bien las diferencias ya que había, y encontramos varias con las que podríamos hacer una hipotética tipología del arma, pero pues tomando en cuenta que no hay artefactos arqueológicos, pues no tiene sentido, así que hablaremos nada más de las dos diferencias que influyen directamente en este estudio. La primera de ellas es el tamaño. Encontramos tres distintos tamaños del arma que justamente coinciden con unidades de medida en aguas que menciona Víctor Castillo Farreras. La más pequeña es de 50 centímetros, lo que nos equivaldría más o menos a lo que es un antebrazo mexica. La segunda medida es a lo que podemos llamar un Macuagua versátil, puesto que se puede usar de una o dos manos, que más bien es de 80 a 90 centímetros, que sería desde la parte cordial hasta la axila como hoja, y todo lo que es esta parte del antebrazo como la empuñadura. Por otra parte, encontramos justamente el ejemplar de dos manos, del cual sí tenemos un correlato arqueológico que se anunció hace unos meses en el Museo de Templo Mayor y que coincide perfectamente con la unidad de medida, que es todo
un hombro en cuanto a la hoja y todo un antebrazo más bien en cuanto al empuñadura. La que sigue, por favor. La otra diferencia que encontramos más bien son los distintos tipos de hoja, que son básicamente entre la trapezoidal y la rectangular, aunque ya a nivel funcional pues esta diferencia no es tan dramática, a decir verdad, salvo que la versión rectangular es un tanto más ergonómica para poder ser utilizada. La que sigue. Bueno, viendo y analizando todos estos factores como el largo mango, punto de equilibrio, la mitad de la hoja, el adelgazamiento de los bordes, la hipótesis de la funcionalidad, ya más bien poniéndonos en términos de Lero-Urán, sería la siguiente: que el arma permite cortes profundos, largos, mediante lo que son violentos golpes circulares. Claro está, esa hipótesis ya más bien la llevamos al plano de lo experimental y agredimos a lo que ya aparece tradicionalmente una pata de puerco. Lean todos los estudios y siempre hacen lo mismo. Intentamos con dos tipos de golpes. Primero uno que era más bien contundente, que podría ser en términos de artes marciales a lo que se llama golpear a través, pero el golpe es muy torpe y realmente lo que haces es romper las navajas y embotar el filo. El siguiente golpe más bien fue a lo que le podríamos llamar un golpe deslizante, que más bien es hacer pasar una mínima parte de la hoja sobre el blanco. Y bueno, esos son los efectos que pueden ver ustedes. Observen los tajos profundos que se logran hacer. Cuando se hace bien la técnica, incluso puede llegarse a penetrar por lo menos de 2 a 4 milímetros de hueso, y es muy escandaloso ver cómo quedan las esquirlas del artefacto ahí. Así que, bueno, imagínense eso si lo recibiera alguien. La que sigue, por favor. Tomando en cuenta eso, lo que hicimos entonces fue hipotetizar hacia qué puntos podrían ser más lesivos justamente los efectos de esta arma, y ya tomando en cuenta consideraciones médicas, pues vimos que son particularmente las partes blandas del cuerpo, los costados, la cara interior del fémur, el cuello, los puntos que serían idóneos para poder resultar al ataque, puesto que no hay tanto contenido óseo y sobre todo están expuestas partes importantes del sistema circulatorio. Bueno, aquí se equivocaron un poco la ponencia, pero bueno, ya tomando en cuenta esos puntos hipotéticos que pudimos ver justamente representados en códices como el Enzo Tlaxcala, el Códice Mendoza, nos dedicamos a observar más bien, igual en términos cognitivos, los gestos no observables, aquellas técnicas que permitían desarrollar justamente la mejor funcionalidad del arma, y pudimos ver que realmente sí es un trabajo especializado, es una técnica que forzosamente necesitas estar entrenando, y justamente pudimos ver a través de esas representaciones más o menos lo que eran guardias, posturas corporales, y mucho de lo que pudimos ver justamente es el uso del arma tanto de una mano que se esconde atrás del escudo para justamente no ser vista, y el uso de dos manos que nosotros podríamos hacer un tanto análogo por características morfofuncionales a ciertas técnicas que podrían verse en esgrima japonesa, en kendo o yatsu. La siguiente, por favor. Esto ya lo llevamos al punto de la práctica y nos pusimos a la esgrima experimental. Esto parece un poquito como cosa de violencia de género, tomando en cuenta el año pasado, pero se los juro que no, realmente el que se llevó la peor parte fui yo. Y justamente pudimos ver que los golpes más recurrentes, en efecto, eran los golpes a las partes blandas del cuerpo. Pero pasó una cosa todavía más interesante, la que sigue. Bueno, justamente aprovechando que mi buena compañera Olatz es buena practicante de lucha grecorromana, bastante asertiva para combatir, permitió sacar una cosa del arma que no es posible ver a simple vista cuando un análisis funcional.
que era la capacidad de uso del amplio mango para realizar una serie de técnicas de sumisión, estrangulaciones, triángulos, dislocaciones, golpes en la boca del estómago, como podrán ver. Eso dolió horrible. Entonces vimos que el arma también es proclive para la cuestión de la captura. Otra cosa más, a nivel psicológico también pudimos observar diferencias impresionantes respecto al arma. Por ejemplo, yo que soy de un carácter un poco más inhibido, a pesar de que conocía a la perfección las técnicas de esgrima, las había practicado, a la hora de la práctica justamente ella, que es un tanto más asertiva, más contundente, permitió sacar toda la funcionalidad del arma, lo cual me permitió ver que entonces el carácter psicológico adecuado para el usuario del arma debe de ser justamente una persona arrojada, esforzada, hasta cierto punto con cierto grado de insensibilidad física, por qué no decirlo, euforia, que justamente me recordó a las capacidades, bueno, a lo que se describe que debería ser un Quachik o algo así. Siguiente, por favor. Justamente ya comprendiendo más o menos estos aspectos que podríamos llamarle fenoménicos, materiales del arma, decidimos irnos ya hacia su simbolismo con una pregunta muy sencilla. ¿Por qué un macuahuitl no tiene punta? En el imaginario, como pueden ver en la foto, la gente siempre le está queriendo poner punta a los macuahuitl porque los conciben a final de cuentas, como dije al principio, como una espada occidental. Al principio yo pensé que esta ausencia de punta era ni más ni menos que una cuestión de deficiencia tecnológica y materiales, pero después de reflexionarlo concienzudamente y sobre todo confrontarlo con los códices mixtecas, donde hay armas lanceoladas que igual son armadas con fragmentos de obsidiana y a las cuales se les pone punta para tener la capacidad de penetrar, fue que me fue posible darme cuenta que realmente la ausencia de punta es una elección cultural. Pero ¿por qué? Si podría parecer más bien una cuestión de deficiencia tecnológica. ¿La que sigue? Bueno, lo que pude darme cuenta a través de la experimentación y las funciones fue lo siguiente. El arma es de alguna manera también un medio con el que se busca emular mediante el combate esta cuestión ritual del sangramiento. El arma está diseñada para producir fuertes desangramientos, fuertes hemorragias, hasta causar la muerte, contradiciendo todas estas ideas absurdas de que el arma no sirve para matar. Pero esto responde a esta necesidad arquetípica de la caída de lo que es el líquido vital, como lo es la sangre, al suelo, cosa que es impresionantemente repetitiva en toda la parafernalia ritual mesoamericana: derramamiento de pulque en las esquinas de las casas, derramamiento de semen como ofrendas a la fertilidad, ollas del fuego, y sobre todo sangre en la tierra para alimentarla, que eso es una cosa que incluso todavía podemos ver en ciertas comunidades agrícolas de la alta montaña de Guerrero. La siguiente, por favor. En ellas justamente podemos seguir viendo cómo está esta idea del combate, la idea de desangrar al enemigo, que la sangre emana al piso, con este afán de alimentarla. De modo que, bueno, si bien ya no se usa el macuahuitl como tal, la función ritual de la misma arma se sigue repitiendo en el chirrión del tecuano, en las clásicas peticiones de lluvias que el año pasado más o menos tuve la oportunidad también de mencionar en este espacio. Esta idea justamente de un combate sangriento es justamente parte de la retórica cultural mesoamericana. O sea, entre más sangriento es el combate, más se idealiza, incluso se estetiza. Recordemos mucho que los Yaucuicatl se tiene esta idea de la muerte florida, la muerte al filo de la obsidiana, la cual se va generando una serie de diversas retóricas rituales en los distintos tipos de guerras. Tanto en la guerra florida, donde el uso del macuahuitl muy probablemente sería obligado, y en una guerra de conquista donde, si bien se está peleando contra algo profano, contra un enemigo que no está a la altura,
pues es la única manera, por así decirlo, de no desacralizar. La siguiente, por favor. Al mismo tiempo, pues esta idea de el combate sangriento permite ver otra serie de ideales de lo que es la retórica militar en Mesoamérica, que es justamente la idea del combate cuerpo a cuerpo, cara a cara, uno a uno, la cual podemos ver que se hace patente y manifiesta en diversas prácticas, por ejemplo, las guerras floridas, o también, por ejemplo, en este episodio justamente en el que el Tlatoani Axayacatl menciona, incluso presume esta cuestión en la que una persona del Valle de Toluca lo intenta capturar armado, lo hieren, pero él, cuando está en problemas, manda a los guardias. Bueno, llegan los guardias y él les dice: no, espere, yo tengo que pelear cara a cara contra este güey, y aunque estaba herido de la pierna, pues sale bastante avante. Toda esta serie de semantismos quedan justamente en el arma, lo cual la hace un objeto de prestigio, un objeto de estatus que tlatoanis acaban regalándole a masehuales esforzados justamente como un símbolo de este mérito, y que se le regala entre pipiltin para poder exhortarlos a una guerra, por así llamarlo, actualizada, idealizada, caballeresca, en la cual, pues, digamos que los ideales de funcionalidad no están peleados con los ideales de la cosmovisión. Eso es lo que me gustaría justamente concluir, que tiene que ver a colación con lo que la compañera Latza había dicho en la ponencia del lunes pasado, que tenemos que cambiar la idea de observar la guerra en Mesoamérica. Ahorita las tendencias contemporáneas están viéndola desde una perspectiva muy funcional, pero no observan esta cuestión de la ideología como algo que es una pauta cognitiva, que tiene reflejo en las prácticas y que incluso pauta en lo que es la idea de lo funcional o lo no funcional, como diría Levi-Strauss en esta cuestión del universo de la regla. Y bueno, con esto concluyo y muchísimas gracias por su atención. Ahora sí, ¿quién quiere preguntar? Bien, agradecemos mucho la participación de nuestro compañero Jorge Berti. Iniciamos una ronda de preguntas. ¿Alguna pregunta que alguien decía, compañero? Yo tengo dos. Una ya técnica y otra más simbólica. La primera es: ¿se usa más como una espada o más como un arma de contención? Porque dices que tiene el equilibrio del arma, no al final. O sea, como una espada que lo tiene donde está la guardia. O sea, se usa así, cortando, o se usa más como un martillo. Esa sería una pregunta. Y la segunda, que es más simbólica, es: ¿por qué crees que no, o más bien yo no conozco, que haya simbolismo con dioses utilizando macahuites? Comprendo. Respecto a la primera pregunta, pues el arma no se puede utilizar de manera contundente. Lo intentamos experimentalmente y los resultados son bastante desastrosos. La forma más óptima de explotar la funcionalidad del arma es deslizando. O sea, tú agarras, literalmente lo pasas sobre el contrincante y lo vas deslizando. Eso es muy fuerte, sobre todo si lo llegas a hacer a una velocidad bastante amplia. Es como cuando juegas con las navajitas estas de los cúter y las estás blandiendo a una muy alta velocidad. Es muy duro. En cuanto al semantismo de los dioses con macahuitl, fíjate que eso también ha sido una pregunta que yo me hice. Hasta ahorita no la he podido responder. O sea, me parece paradójica, puesto que sí hay una idealización del combate cuerpo a cuerpo y una serie de ideales, pero no, te soy honesto que ahí sí soy un completo ignorante y sí necesito un poquito más de un estudio profundo para poder revelarlo, aunque tal vez una pista de dónde podría encontrarse eso
serían estos rituales de rayamiento en el Tlahuahuanalistli, donde justamente se busca esta alusión a lo primaveral, pero creo que sería hasta ahí todo eso.